Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Increíble. El representante de Can Yaman ha desaparecido misteriosamente y el actor está desesperado. En un giro totalmente inesperado, el conocido actor turco Can Yaman, famoso por sus exitosas telenovelas y su carisma que ha conquistado corazones en todo el mundo, enfrenta una situación alarmante. Su manager personal ha desaparecido sin dejar rastro. La noticia ha sacudido a sus seguidores y a todo el mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas al actor, todo comenzó hace unos días, cuando Can intentó comunicarse con su representante, Alessandro Conti, para coordinar su próxima gira de eventos en Europa. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Intenté llamarlo toda la noche, le envié mensajes, correos, pero nada. Alessandro no suele comportarse así, comentó Can Yaman visiblemente preocupado ante la prensa. La última vez que se vio a Conti fue en un café de Roma, donde, según testigos, parecía estar nervioso y mirando constantemente a su alrededor. Un camarero del local, Marco Bianchi, declaró, era como si estuviera esperando a alguien, pero se veía muy inquieto. Luego salió apresuradamente y desde entonces nadie sabe de él. El actor, que actualmente se prepara para su nueva serie El Turco, está devastado. No solo era mi manager, era un amigo, una persona de confianza. Estoy muy preocupado, afirmó Can Yaman en un comunicado oficial compartido en sus redes sociales. La familia de Alessandro Conti ya ha presentado una denuncia formal ante las autoridades italianas, quienes han iniciado una investigación. La policía está revisando cámaras de seguridad, listas de llamadas y movimientos bancarios para encontrar alguna pista que indique dónde podría estar. Mientras tanto, los fans de Can Yaman han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías sobre la desaparición. Algunos especulan que podría tratarse de un secuestro, debido a ciertos proyectos importantes en los que estaba trabajando Can y que podrían haber generado envidias o conflictos. Confío en que Alessandro está bien y que todo esto se aclarará pronto, expresó Can en un reciente en vivo en Instagram, donde se le notó afectado, pero esperanzado. Amigos cercanos de Conti también han comenzado a movilizarse, organizando búsquedas por la ciudad y compartiendo su fotografía en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero. Entre ellos, destacó la acción de Martina Rossi, amiga de la infancia de Alessandro, quien declaró, no es propio de él desaparecer. Si está pasando algo grave, necesitamos encontrarlo pronto. Las autoridades italianas, en colaboración con agencias internacionales, no descartan ninguna hipótesis. Además de investigar posibles motivos personales, se está explorando la posibilidad de que Conti haya sido víctima de una conspiración relacionada con el mundo del espectáculo. Dada la creciente fama internacional de Can Yaman y los contratos millonarios que se estaban negociando. Según fuentes extraoficiales, Alessandro Conti habría estado negociando una importante colaboración entre Can Yaman y una reconocida productora de Hollywood. Este acuerdo, que podría haber llevado al actor turco a protagonizar su primera gran película estadounidense, habría generado tensiones en ciertos círculos de la industria, donde no todos veían con buenos ojos su ascenso meteórico. Mientras tanto, la policía romana ha publicado un comunicado solicitando la colaboración ciudadana. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrar a Alessandro Conti, expresó el inspector jefe encargado del caso. Asimismo, se ha habilitado una línea telefónica directa para recibir denuncias anónimas. La incertidumbre crece entre los fans, que han empezado a organizar vigilias virtuales en apoyo tanto a Alessandro como a Can Yaman. Durante una de estas vigilias, un grupo de seguidores italianos propuso realizar una marcha pacífica en Roma, bajo el lema Justicia per Alessandro, Justicia para Alessandro, buscando presionar a las autoridades para que intensifiquen la búsqueda. Por su parte, Can Yaman ha decidido suspender temporalmente todas sus actividades profesionales. Mi prioridad ahora es encontrar a Alessandro. No puedo concentrarme en otra cosa mientras no sepamos qué ha pasado, escribió el actor en una emotiva carta publicada en su perfil de Instagram, la cual rápidamente se volvió viral. Medios turcos e italianos han empezado a realizar investigaciones paralelas, entrevistando a amigos, familiares y conocidos de Conti. Un periodista del diario La Repubblica reveló que en los días previos a su desaparición, Alessandro habría recibido varias llamadas desconocidas que parecían perturbarlo profundamente.
Alessandro me comentó que sentía que alguien lo seguía, pero no quiso entrar en detalles, afirmó un amigo cercano bajo condición de anonimato. Además, se ha descubierto que Conti visitó una oficina de abogados especializada en delitos financieros, lo que abre nuevas líneas de investigación. ¿Estaba Alessandro involucrado en algo más grande de lo que aparentaba? ¿O simplemente estaba buscando proteger a su representado de amenazas desconocidas? Las preguntas se acumulan y las respuestas siguen siendo esquivas. Entre tanto misterio, Can Yaman ha solicitado la ayuda de un famoso detective privado, Matteo De Luca, conocido por resolver casos mediáticos de alto perfil. De Luca ya ha comenzado a recopilar información y ha declarado a la prensa, no descansaremos hasta encontrarlo. En redes sociales, hashtags como #FinDalessandro, #Justice for Conti y #Stay Strong Can se han vuelto tendencia mundial, demostrando la magnitud del apoyo popular. Incluso celebridades de diferentes partes del mundo han mostrado su solidaridad, compartiendo mensajes de esperanza y ofreciendo su ayuda para difundir la búsqueda. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando, en un evento benéfico previamente programado, la actriz italiana Francesca Chillemi, colega y amiga de Can Yaman, subió al escenario visiblemente emocionada y pidió un minuto de silencio por Alessandro. La familia artística está unida. No descansaremos hasta saber la verdad, afirmó con la voz entrecortada. A medida que pasan los días, la presión sobre las autoridades italianas crece. La familia Conti, devastada por la incertidumbre, ha contratado a un abogado para supervisar la investigación. Queremos asegurarnos de que se explore cada pista, que no se descarte ninguna posibilidad, declaró la madre de Alessandro en una emotiva entrevista televisiva. Mientras tanto, nuevas pistas empiezan a emerger. Un taxista que trabaja en el centro de Roma declaró haber transportado a un hombre que coincidía con la descripción de Alessandro la noche de su desaparición. Según su testimonio, el pasajero parecía alterado y pidió ser llevado a las afueras de la ciudad, a una zona poco concurrida. La policía ha iniciado un rastreo intensivo en esa área, apoyados por drones, unidades caninas y voluntarios. Cada rincón es inspeccionado cuidadosamente en busca de cualquier señal, mientras la esperanza de encontrar a Conti sano y salvo se mantiene viva. Can Yaman, por su parte, continúa mostrando fortaleza ante sus fans. En uno de sus recientes comunicados, expresó, Alessandro es un luchador. Lo encontraremos. Sé que está luchando por regresar. Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes no cesan en sus manifestaciones de apoyo. La historia de la desaparición de Alessandro Conti se ha convertido en un fenómeno mediático sin precedentes. Cada día, noticieros de todo el mundo actualizan las novedades del caso, y expertos en criminología analizan en programas de televisión las posibles teorías, fuga voluntaria, secuestro, conspiración. Mientras tanto, en las calles de Roma, los rostros preocupados de quienes buscan a Conti se mezclan con la rutina diaria. Carteles con su fotografía cuelgan en postes, paradas de autobús y vitrinas de tiendas, recordando a todos que un hombre bueno, querido y respetado, está perdido, y que su historia aún no ha terminado. Y mientras la noche cae sobre la ciudad eterna, Can Yaman, sus amigos, su familia y millones de fans alrededor del mundo mantienen encendida una sola llama, la esperanza. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su opinión en los comentarios. Su apoyo es muy importante para nosotros.